Bienvenidos una vez más a estos videos o tutoriales acerca de análisis financieros. En esta ocasión les vengo a compartir un poco de cómo hacer el análisis a través de los indicadores financieros o ratios financieros, como se le conoce también. Cabe resaltar que estos indicadores o ratios financieros, digamos que no se encuentran reglamentados a nivel mundial, es decir, no existe un organismo como tal que los regule, que diga, no, esto deben ser y estos son los que van a aplicar las empresas, ¿vale? No, de pronto, bueno, en algunos países, como el caso específico de México, ellos, digamos, ellos hicieron una adopción de las normas internacionales de información financiera, ellos la denominan CINIF, y dentro de esas normas ellos tienen, digamos, una parte que habla acerca de la información que se le debe brindar a los usuarios de la información como tal. Y dentro de este tipo de información pues están una serie de indicadores financieros que ellos colocan como los indicadores que deben mostrarse a estas personas. Digamos que es una forma como que de regularlo, pero como tal no existe ninguna norma que lo haga. Entonces por esa razón pues, pueden existir muchos indicadores que intenten medir de alguna u otra forma o interpretar la realidad financiera de la empresa. Para esta ocasión, pues nosotros vamos a trabajar con los indicadores que de alguna u otra forma se pueden denominar como indicadores tradicionales o indicadores comunes, es decir, los que normalmente o comúnmente utilizan o los que comúnmente se pueden, digamos, apreciar en las diferentes bibliografías que puedan encontrar al respecto. Entonces, digamos que como tal podemos encontrar cuatro grupos comunes de indicadores financieros. Entonces encontramos los indicadores de liquidez, los indicadores de actividad o de rotación o eficiencia, los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento, que por acá los tengo, los indicadores de endeudamiento, ¿vale? Entonces podemos encontrar, digamos, esos grupos comunes de indicadores financieros. Sí existen, digamos, autores que dependiendo del tipo de empresa han creado otra serie de indicadores o de grupos de indicadores. Por ejemplo, para las empresas que cotizan en bolsa. Entonces han creado una serie de indicadores que de alguna u otra forma contemplan esos rubros o variables que, digamos, normalmente presentan ese tipo de empresas, digamos, dependiendo de esa actividad que realicen. Entonces, para este caso, nos vamos a concentrar en los indicadores comúnmente conocidos. Entonces, dentro de estos, pues tenemos indicadores de liquidez, los cuales, como tal, lo que buscan o lo que pretenden es determinar cómo, digamos, se encuentra la empresa con relación a los compromisos de corto plazo, ¿cierto? Entonces, dentro de esos grupos de indicadores encontramos la razón corriente, encontramos el capital neto de trabajo o de trabajo neto y encontramos la famosa prueba ácida o test del ácido, como algunos autores lo denominan. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, o el objetivo como tal? El objetivo como tal no es aprenderse el indicador de memoria, ¿vale? Sino saber leerlo, saber leer el indicador. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, la idea es cuando yo pues tenga al frente un indicador, poder leerlo y que no me implique dificultad alguna. Entonces, si se dan cuenta, los indicadores en este caso pues son ratios, razones, porque digamos que es un cociente, ¿cierto? Una fracción. Entonces aquí vamos a encontrar
Activo corriente sobre pasivo corriente, ¿cierto? Esta es la famosa razón corriente. Entonces la idea es saber leerlo, es decir, entender que o tener claro que cuando el numerador aumenta, el indicador también lo hará, es decir, se comporta de forma directa o tiene una relación directamente proporcional, ¿vale? Mientras que cuando el denominador aumenta, en este caso el indicador disminuirá, es decir, el comportamiento es inverso, ¿vale? Tener en cuenta esa parte. Y lo otro que hay que tener en cuenta es pues la forma de leerlo. Por ejemplo, en este caso, la razón corriente me dice que con cuánto cuento yo en el activo corriente para atender los compromisos de corto plazo. ¿Vale? Esa es como que una forma de decir, pues los activos corrientes es lo que yo poseo en el corto plazo y los pasivos corrientes es lo que yo debo en el corto plazo, ¿cierto? Las deudas que yo tengo en el corto plazo. Entonces es, digamos, entender con cuánto cuenta la empresa en el corto plazo para atender dichos compromisos de corto plazo, ¿vale? Cuando aplicamos los resultados, el cálculo al ejercicio que ya hemos venido trabajando, entonces nos arrojan estos resultados. ¿Qué quiere decir? 2,09 lo que quiere decir es que por cada peso que yo debo de corto plazo, pues cuento con 2,09 para atender dichos compromisos, es decir, de recursos corrientes para atender dichos compromisos. Aquí más o menos encuentran ustedes una definición. Por cada millón que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con tantos recursos para respaldar dicha obligación. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a entender que se va a tener que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato, puede ser, o que la empresa no está en marcha y por lo tanto no habrá nuevas ventas de contado de donde obtener efectivo, es decir, que solamente digamos, poseo los recursos de corto plazo para atender los compromisos porque no está en marcha la empresa y pues lógicamente no va a generar venta, o que todos los activos corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor que aparece en el libro. También hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay empresas que tienen en el activo corriente muchos rubros, o por ejemplo el caso de inventarios, que realmente no van a poder convertirse a efectivo, no van a poder liquidarse, o cuentas por cobrar que realmente no se van a poder gestionar. ¿Por qué? Porque prácticamente ya se deterioró la cartera, es decir, ya perdió valor, porque hay indicios de que esos clientes no van a cancelar tal obligación. Eso me lleva a tener que revisar qué elementos tengo o con qué elementos cuento dentro del activo corriente para saber si realmente se pueden realizar o no. Entonces surgen diferentes preguntas como ¿realmente se puede convertir a efectivo todos los activos corrientes? ¿En cuánto tiempo se recuperará el 100% de la cartera? ¿La calidad física de los inventarios permite realizarlos o procesarlos para venderlos luego? Entonces son preguntas que me ayudan a entender un poco en sí en qué consiste este indicador y si realmente el resultado que me arroja pues tiene mucho de razón o no. Entonces hay algunos autores que manifiestan que puede existir un nivel óptimo entre 1,5 y 2%, y 2, perdón, 2% no, y 2, son en veces. Entonces puede estar ubicado en esto y se puede decir, hombre, es una razón corriente buena, porque recordemos que todo en exceso es malo. Entonces no es que, por ejemplo, si tengo 5 o 6 de razón corriente, es súper bueno. Ok, pues puede ser indicio de que tenga muchas cuentas por cobrar, pero que realmente no se vayan a poder recaudar, o que tenga mucho dinero en efectivo y eso me lleve a tener recursos ociosos, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos el capital de trabajo, pues, ¿qué entendemos? Entendemos un poco más, digamos, el tema de la razón corriente. La razón corriente, con cuánto cuento para atender los compromisos de corto plazo. Y en este caso, el capital de trabajo neto, pues sería, digamos, la parte que me queda una vez atendidos esos compromisos. Entonces lo puedo interpretar de muchas formas. Fíjense que aquí los activos corrientes, con cuánto cuento en el corto plazo, y el pasivo es que adeudo en el corto plazo. Entonces, si es una diferencia
Por ejemplo, si yo tengo 200 de activo corriente y debo 100, pues quiere decir que una vez cancele los activos corrientes, ¿cuánto me queda para trabajar? Ese es el capital de trabajo neto. Es decir, con cuánto cuenta realmente la empresa para trabajar, digamos, para desarrollar la operación en la empresa. Por ejemplo, para este caso, me dice capital de trabajo neto, o capital neto de trabajo son los recursos reales con los que cuenta la compañía para cancelar su pasivo a corto plazo. O indica la cantidad del activo corriente que es financiado con recursos de largo plazo. Esto más o menos se puede entender como que, oye, después que cancelo los pasivos corrientes, ¿cuánto del activo corriente me queda? Digamos que de alguna otra forma eso es lo que se está financiando con pasivos de largo plazo, también puede entenderse de esta forma. No es un indicador, es una manera de evaluar de forma cuantitativa los resultados de la razón corriente. Bueno, es correcto. Es decir, si la razón corriente me da 2, entonces realmente eso en pesos, ¿cuánto representa? ¿Vale? Una vez atendido los compromisos, ¿cuánto me queda? Entonces, fíjese, para este lado tenemos un valor de 1000,092. Eso puede estar expresado en miles de pesos, en millones de pesos. Lo que nos indica es que al finalizar el periodo 2, la empresa contaba con 1092 millones, en este caso, y al finalizar el año 3 con 1063 millones de su activo corriente financiado con recursos de largo plazo. Es decir, que Acerías S.A. estaba financiando cada año aproximadamente la mitad de sus activos corrientes con pasivos corrientes y el resto con recursos de largo plazo, siendo esta última parte lo que corresponde a capital neto de trabajo, ¿vale? Entonces es como que una manera de poder corroborar un poco lo que, digamos, lo que se puede percibir en la razón corriente. En cuanto a la prueba ácida, digamos que es poner un poco a prueba, lógicamente como su nombre lo indica, prueba ácida, es poner a prueba la razón corriente. Es decir, qué tanta, digamos, dependencia tiene la empresa con relación a sus inventarios o a algún recurso de corto plazo. Hay algunos autores pues que hacen una modificación a este indicador y lo que hacen es que, por ejemplo, si la empresa no cuenta con inventario, hombre, descontarle un rubro importante dentro del activo corriente como la cuenta por cobrar y para ver qué tanto se puede afectar o no la razón corriente. Entonces, fíjese, pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de las ventas de sus existencias. En otras palabras, de mira a la empresa de una manera estática, sin tener en cuenta la continuidad de su operación. ¿Qué sucede si hoy ya no vamos a continuar con las operaciones? ¿Vale? Y ese inventario no se puede liquidar, entonces sencillamente es descontárselo al activo corriente y mirar cómo afecta. Lo anterior quiere decir que no se cuenta con los futuros flujos de fondos de la compañía, es decir, que yo no voy a poder vender el inventario. Entonces fíjese que la razón corriente por acá me había arrojado 2,09. Pero una vez yo digamos, le quito el inventario a ese activo corriente, vemos cómo se afecta. Cómo se afecta. Entonces habrá empresas que realmente no se afecten mucho. ¿Por qué? Porque son empresas que de alguna u otra forma no dependen mucho de su inventario, sino que de pronto tienen, digamos, diversificado un poco su portafolio de tal forma de que tienen otros rubros dentro del activo corriente que igualmente son importantes y que pesan, tienen un buen peso dentro de este grupo, que por lo tanto hacen que el activo corriente no se vea mermado o disminuido por el hecho de que el inventario, digamos, se le quite a este grupo como tal. Entonces la razón corriente no se ve tan afectada. ¿Vale? Hay algunos que consideran que puede haber un nivel óptimo entre, digamos, cercano a uno, puede ser un nivel óptimo. Hay empresas que realmente no se le afecta, digamos, dicha razón corriente con el hecho de quitarle el inventario. Ok, al revisar, digamos, un ejercicio con una empresa real, esta es una empresa
del sector de la palma de aceite que se denomina Palmeras de Puerto Wilches S.A. Los estados financieros fueron tomados del portal PIE, que es Portal de Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades o las Super Sociedades. Esto ahí se descargaron la información financiera, los estados financieros. En este caso estamos en el estado de situación financiera, ¿vale? Y tenemos los periodos desde el 2004 hasta el 2015. Estado de situación financiera, balance general. Perfecto, entonces fíjese que aquí lo que hicimos fue extraer, digamos, las variables que necesitamos para la razón corriente, activo corriente y pasivo corriente. ¿Vale? Aquí están las cifras, ¿cierto? Calculamos la razón corriente, que no es más que dividir, ¿cierto? El activo corriente sobre el pasivo corriente y nos da en promedio una cifra de 1,52, es decir, que la empresa en promedio cuenta con 1,52 de recursos corrientes o de recursos de corto plazo para atender los compromisos, digamos, corrientes o de corto plazo. Eso en promedio. Digamos que así a simple vista de pronto no nos dice mucho, cuando lo graficamos ya nos dice más. Entonces ahorita mirando un poco cómo digamos, cómo se afecta o no cuando le descontamos o le quitamos el inventario, en este caso de producto terminado, que es el que está listo para la venta. ¿Qué sucede con esa razón corriente? Entonces, al momento de restarle al activo corriente el inventario, ¿cierto? Y dividiéndolo sobre el pasivo corriente, vemos cómo se afecta la prueba ácida. Y bueno, realmente no se afecta, pues pasa de 2,22 a 2,12. En promedio, la prueba ácida se ubicaría en 1,45, muy cercano a lo que nos daba la razón corriente. Si yo grafico esto, ¿vale? Si yo grafico esto, ¿cierto? Y grafico la prueba ácida, entonces veremos cómo de alguna u otra forma se puede comportar esos dos indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que eh, que realmente no se afecta mucho, ¿vale? Si ubicamos en este punto si ubicamos en este punto, permítame un momentico, los periodos para saber exactamente en qué periodos, digamos, hubo mayor impacto, entonces tendremos lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a tener un poquito acá para que lo vean, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que en este gráfico me muestra ya los periodos, la razón corriente y la prueba ácida. Fíjense que la prueba ácida no se aleja mucho de la razón corriente. Es decir, para este tipo de empresa, esta empresa en particular no se afecta mucho el hecho de quitarle el inventario. ¿Por qué? Porque hay rubros dentro del activo corriente que de pronto son igual de importantes o mayor, o con mayor participación dentro del activo corriente. Sí, indudablemente aquí vemos que se afecta el periodo, el cambio entre el 2006 y el 2007, se afecta un poco, ¿cierto? Se aleja un poquito de la razón corriente, tiene una leve, digamos, disminución aquí. Sin embargo, para los periodos restantes está muy cercano a la razón corriente, no se afecta mucho. Entonces, es una forma de apreciar, digamos, en algunas empresas cómo puede ser dicho comportamiento. Vale, por último, en cuanto a este grupo de indicadores, hay autores que pueden presentar la siguiente información. Si miramos, por ejemplo, la liquidez normal. La liquidez normal, pues si es menor a 1, pues lógicamente cuanto más se aleja en sentido descendente, más afectada está la capacidad de pago a corto plazo. En cuanto a la liquidez seca, pues dicen que si se aleja de 0,5. Como está entre 1 o 2, la liquidez, digamos, la liquidez normal, en la razón corriente, en este caso, pues puede estar ajustada y en la liquidez seca, que es la prueba ácida, puede estar entre 0,5 y 0,7. Cuando son mayores a 1,2 la liquidez normal, la razón corriente, pues cuanto más se aleja en sentido ascendente, pues más holgada capacidad de pago
va a tener para el corto plazo. Y en la prueba ácida sería pues mayor a 0.7, ¿cierto? Estos valores de los indicadores obtenidos se cotejarán con las distintas exigibilidades determinadas en las rotaciones analizadas. Conveniente que la suma de los días de las rotaciones activas analizadas, crédito por venta, resulta inferior al número de días resultantes. Esta es como que una forma, digamos, una forma de corroborar mucho si puede o no estar bien estos indicadores. Fíjense que dice, ello mejora la lectura de los indicadores de liquidez. Y por el contrario, si la rotación es activa indica un plazo superior a la rotación pasiva, la interpretación debería desmejorar. Fíjense que pues no solamente puedo mirar los indicadores de liquidez de forma aislada, sino que es importante verlo, digamos, o complementarlo con los indicadores de rotación o de actividad, que son los que vamos a ver seguidamente a continuación. ¿Para qué? Para ver hombre, si yo tengo cuentas por cobrar elevadas, pero si yo tardo 60 días, 90 días en recaudar dicha cartera, pues lógicamente entre más días demore, pues digamos menos capacidad voy a tener o menos respuesta, digamos, o fácil respuesta o rápida respuesta voy a tener eh, para atender los compromisos de corto plazo. Entonces va a depender mucho también de qué, de la eficiencia en el momento de las ventas del inventario, es decir, que la rotación de inventario sea pues eficiente, sea rápida, al igual que la rotación de cartera. En cuanto a la rotación de proveedores, pues podemos manejar tal situación, es decir, negociando con los proveedores que concedan un plazo un poco mayor que el plazo que nosotros tenemos para con los clientes. De esa forma podemos recaudar antes de atender los compromisos de corto plazo con los proveedores. ¿Vale? Entonces, al mirar ahorita los indicadores de actividad, encontramos que dentro de estos indicadores de actividad, pues se puede apreciar lo que es la rotación de cartera, la rotación de inventario, ¿vale? Y la rotación de proveedores o de cuentas por pagar, al igual que la rotación de activos fijos y el ciclo de efectivo, que también es importante manejar el ciclo de efectivo, el ciclo operacional, en fin. Entonces podemos encontrar, digamos, varios indicadores dentro de este grupo. Entonces, en cuanto a la rotación de cartera, lo que de alguna otra forma permite visualizar es, digamos, la rapidez o la eficiencia de la empresa para gestionar, digamos, la cartera, es decir, para gestionar el recaudo de la misma. Número de veces en el año que giran las cuentas por cobrar, es decir, las veces en que la cartera se convierte a efectivo, puede ser en veces, puede ser en días. Recomendable hacerlo en días porque es un lenguaje más común. Cuando se toman las ventas netas, porque se desconocen las ventas a crédito, se debe tener presente que dará una rotación más ágil, pues las ventas netas son mayores. Esto es porque de pronto en las empresas no tienen, digamos, no es común, digamos, diferenciar entre las ventas de contado y las ventas a crédito, sino de que como que la gran bolsa, que es el ingreso, ahí van a parar todas las ventas de la empresa, digamos, sin diferenciar entre qué es a crédito y qué es de contado. La cuenta por cobrar promedio se halla del promedio de dichas cuentas, digamos, en dos o más periodos, dependiendo de los periodos que estemos analizando. Se debe tener en cuenta si la compañía tiene provisiones para carteras malas o deterioros, como se conoce actualmente. Entonces aquí vamos a tenerlo en veces, que se calcula, es decir, ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar promedio, eso me daría en veces, es decir, digamos, de las ventas a crédito, cuánto está representado en cuentas por cobrar, ¿cierto? Sería una forma, ¿vale?, de analizarlo. Es decir, de las ventas a crédito, cuánto está representado en cuentas por cobrar. Esto se traduce en prácticamente en cuánto, es decir, en cuántas veces al año, digamos, las ventas como tal se convierten en cuentas por cobrar. Puede ser una forma. O cuántas veces al año, digamos, lo que yo vendo a crédito se puede recaudar. ¿Vale? Eso se conoce como rotación de cartera. Para entenderlo un poco más, digamos, se puede manejar en días.
por ejemplo, cuando lo manejamos en días, tenemos, podemos dividir 360 días o 365, dependiendo de lo que maneje la empresa, sobre la rotación de cartera en veces que hayamos arriba, o directo sería las cuentas por cobrar promedio sobre las ventas a crédito o las ventas totales por 360 días. Y eso nos dice cada cuánto tiempo, cada cuántos días la empresa recauda o gestiona el cobro de su cartera. Con relación al ejercicio que tenemos acá de este lado, vamos a suprimir un poco esta gráfica. Podemos visualizar qué sucede en cuanto a la rotación de cartera. Fíjense, tenemos los clientes y los ingresos. Fíjense que rotación de cartera, pues cuenta por cobrar cliente, porque en las cuentas por cobrar pueden haber muchos rubros. Por ejemplo, dentro del grupo de cuentas por cobrar pueden estar clientes, cuentas por cobrar a socios, accionistas, anticipo y avance, anticipo de impuestos, cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios, pero nosotros nos vamos a concentrar en las cuentas por cobrar clientes. ¿Por qué? Porque digamos que es lo que está relacionado con el objeto social. Ok, entonces tenemos los rubros, ¿vale? Los ingresos operacionales, las ventas netas del estado de resultados, y tenemos el cálculo. El cálculo consiste en que en calcular un promedio de las cuentas por cobrar sobre las ventas por 360. Claro, para el primer periodo digamos que el promedio es el mismo valor. Ya a partir del segundo periodo calculamos el promedio teniendo en cuenta, digamos, el periodo anterior. Si queremos un promedio más exacto, entre más periodos tengamos, pues un promedio, digamos, digamos, aproximado a lo que queremos, nos va a arrojar ese resultado. Entonces, para ello lo que hacemos es que podemos dejar constante esta celda y las demás sí que se muevan. Entonces, para que maneje siempre el promedio teniendo en cuenta el primer periodo de análisis. Entonces, fíjense que aquí tomé el promedio desde el periodo 2004 hasta el 2005, porque estoy en este periodo analizando, y eso me da 45. Ya para este, fíjense que me sigue tomando desde el inicio 3, para este me va a tomar 4 periodos. Es decir, lo va a hacer de manera más exacta. Cuando sombreamos todos los resultados que nos arrojó, nos dará que, pues en promedio, la empresa recauda en 31.69 días. Es decir, en promedio, cada 32 días o cada mes recauda la empresa la cartera. Eso me dice algo, sí, dentro de la empresa sí me dice algo. Hombre, puede estar bueno, puede estar malo, pues también depende de qué, digamos, las metas que tenga establecida la empresa. Con relación a este indicador también depende de qué está sucediendo en el sector. Es decir, sería bueno comparar este resultado con el resultado que me arrojaría del sector y graficarlo. De esa forma yo podría visualizar si está bien, si está malo, qué está sucediendo realmente, ¿cierto? Entonces cuando yo grafico todo esto que está aquí, cuando yo lo grafico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a insertar el gráfico. Grafico todo para que se pueda apreciar la rotación que está en días. Me voy a cambiar tipo de gráfico, cuadro combinado, ¿vale? Y aquí, como la rotación está en días, quiero que quede en días, la coloco en el eje secundario, ¿vale? Como las ventas están en un volumen muy, digamos, alto en comparación con las cuentas por cobrar, voy a quitarlas de aquí para que nada más me quede las cuentas por cobrar clientes y la rotación de cartera. Entonces fíjense que esta hace la rotación de cartera y aquí va a estar el comportamiento de las cuentas por cobrar. Ok, miren qué sucede, por ejemplo, si las cuentas por cobrar disminuye y la rotación de cartera aumenta. Oye, ¿por qué realmente está disminuyendo las cuentas por cobrar? Está disminuyendo porque no estamos vendiendo más para ese periodo. Pues efectivamente, fíjense que cuando miramos los ingresos pasan de 41 a 34, es decir, disminuyó. Entonces probablemente las cuentas por cobrar hayan disminuido no tanto porque hayan gestionado la cartera de forma rápida, sino porque disminuyeron los ingresos, porque fíjese que la rotación me está marcando un incremento, es decir, aumentamos ahora el día de gestión de cartera o de recaudo. Cuando
apreciamos del periodo 2005 al siguiente, vamos a colocarle aquí los periodos para que se puedan visualizar mejor, es decir, los periodos aquí, objetos de análisis, para que se puedan visualizar mejor. Ok, tenemos aquí los periodos. Cuando visualizamos del periodo 2005 a 2006, vemos que las cuentas por cobrar aumentaron. Ah, pero ¿por qué aumentaron las cuentas por cobrar realmente? Aumentaron, bueno, porque los ingresos también aumentaron, fíjense. Ok, pero aumentaron porque los ingresos aumentaron y porque yo no estoy gestionando la cartera de forma eficiente. Bueno, cuando analizamos, fíjense que el indicador aquí aumentó y siguió aumentando. Ok, me estoy demorando otro poquito más en recaudar la cartera. Miren, podemos apreciar aquí los periodos. Ahora me demoro no 45, sino 46 días. Me estoy demorando un poco más. Ok. Pero fíjense que a partir del 2006 hasta el 2008, miren lo que sucede con la rotación de cartera. Cae. Cae no es sinónimo de que sea malo, al contrario, cae es que ahora estoy gestionando la cartera de forma más rápida, porque recaudo de forma más rápida, digamos, la cartera. Miren que llega a niveles de 20 días, es decir, allá para el 2008 estaba recaudando la cartera a 20 días. Entonces miren que en cuanto al 2006, 2007 y 2008, miren que la cartera disminuyó. Oye, ¿por qué disminuyó? Disminuyó porque el nivel de ingreso está disminuyendo. No, el nivel de ingreso está aumentando. Miren, está aumentando 2006, 7 y 8. Aumentó el nivel de ingreso. Pero si aumenta el nivel de ingreso y la cartera disminuye, no es sinónimo tanto de que se esté deteriorando la cartera, sino de que, oye, estoy recaudando. Sí, porque miren que la gestión de cartera también así lo está contemplando. Es decir, ahora estoy recaudando más rápido. Pues claro, si ahora recaudo más rápido, al final del periodo voy a tener menos cuentas por cobrar, porque lo recaudo más rápido. ¿Vale? Entonces es una forma como que de ir explicando este comportamiento. Yo siempre he insistido en que es importante primero describir qué sucedió. Cuando uno describe qué sucedió, hombre, en promedio este fue el comportamiento, en promedio se recaudó cada tantos días, digamos, sin embargo los periodos, para los primeros 3 periodos, objeto de estudio o objeto de análisis, la rotación de cartera presentó un crecimiento y se ubicó alrededor de los 45, 46 días de rotación de cartera. A partir de dicho periodo o del periodo 2006, digamos que se presentó una eficiencia en el recaudo de la cartera, con lo cual se logró disminuir el número de días llegando hasta 20 días, es decir, hubo una eficiencia. ¿Vale? Yo puedo decir que durante los 5 periodos siguientes, puedo decir, dicho recaudo se mantuvo al margen de los 30 días, ¿cierto? Presentó un leve crecimiento para el periodo 2013, pero para el periodo 2015 volvió a cerrar en digamos, en un tiempo cercano a los 20 días. Con lo cual se puede observar, se puede visualizar el excelente manejo de la empresa en cuanto a la gestión de cartera. Entonces podría dar una explicación al respecto, ¿vale? Ya cuando miramos, digamos, pasamos a otro indicador como es la rotación de inventario, pues lógicamente ya eso se relaciona más que todo con el costo de venta o el costo de la mercancía vendida. ¿Vale? Aquí todo depende del tipo de inventario también que tenga la empresa. Si la empresa maneja solamente mercancía no fabricada por la empresa, o si la empresa es manufacturera, industrial, digamos, productora, que ella maneja materia prima, productos en proceso, inventario de productos terminados. En fin, entonces tiene diferentes tipos de inventario. Entonces lo que podemos hacer es calcular para cada uno, digamos, la rotación. Por ejemplo, tenemos rotación de materia prima, tenemos rotación de productos en proceso y de productos terminados, ¿vale? Todo depende el nivel al cual quieras llevar el análisis financiero como tal. Entonces, por ejemplo, la básica, la rotación de inventario. Bueno, tenemos en veces que es el costo de la mercancía vendida sobre el nivel promedio, perdón, de la mercancía, es decir, el promedio de mercancía. O tenemos en día, que de pronto puede ser más fácil de entender, es decir, el promedio de inventario sobre el costo de la mercancía vendida por 360 días, ¿cierto? Relevante
o para tener en cuenta, para la empresa industrial, los inventarios representan el valor de las materias primas, materiales y costos asociados de manufactura en cada una de las etapas del ciclo productivo. Materias primas, producto en proceso que es, producto terminado. Relevante, relevante. Por ejemplo, para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente el costo de la mercancía en poder de la misma. Entonces, como que para tener en cuenta eso. ¿Depende de qué depende? Pues me puede depender también de la durabilidad del producto, del costo de mantenimiento, de la locación de proveedores, de la moda, del estilo. Es decir, puede tener muchos elementos que pueden afectar este tipo de rotación. ¿Vale? Nosotros podemos llegar a una empresa, a un almacén, ¿cierto? De ropa, y a veces en ocasiones vamos a encontrar que ellos tienen en liquidación. ¿Por qué tienen en liquidación de inventario? Porque lo más probable es que digamos, vayan a traer una nueva colección. Entonces, lógicamente, para tener la nueva colección, hombre, es necesario vender ya la colección pasada. En muchas empresas puede suceder eso y otorgan descuentos, digamos, como que a fin de venderla lo más rápido posible. ¿Ok? Eso puede presentarse. Eh, Yendo un poco acá al caso que estamos analizando de esta empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos los productos terminados, tenemos el costo de, de ventas, ¿vale? Entonces calculamos, tal como lo explica la fórmula, el promedio de inventarios sobre el costo de venta por los 360 días. Queremos revisar un poco la fórmula. Aquí está, nivel promedio del inventario, por el costo de la mercancía por 360 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Vale? El promedio acá sería los periodos anteriores por el costo de venta. Así sucesivamente. Entonces, vemos que en promedio, ¿cierto? Digamos que la rotación de inventario se ubica alrededor del 3.58 días, es decir, casi que 4 días en promedio, ¿vale? Entonces eso lógicamente lo podemos graficar también. Hay que tener en cuenta que el nivel de costo acá de venta también está bien alto, así como lo estuvo también el nivel de, digamos, de las ventas con el ejemplo pasado. Entonces nos vamos aquí a diseño, vamos aquí a diseño, por ejemplo, tenemos los niveles de costo de venta, los quitamos. Vale, vamos a diseño y decimos cambiar cuadro combinado y que las líneas de la rotación de inventario me la ubiquen en el eje secundario. Entonces aquí tenemos, digamos, el caso particular, ¿cierto? También podemos colocarle aquí, editar para el tema de los periodos, ¿cierto? Podemos editar los periodos para que nos quede ya mejor la gráfica, el gráfico. Aquí está el gráfico. Ok, fíjense, nos damos cuenta cómo ha venido cambiando la rotación, digamos, de inventario. Miren que el periodo 2007 es un periodo en el cual el nivel de inventario pues incrementó considerablemente, ¿cierto? Considerablemente incrementó en ese periodo, ¿vale? Si estamos hablando de millones, 433 millones, y aquí hablamos de 1.657 millones, es preciso comparar este periodo con las ventas para ver qué sucedió realmente. De momento podemos ver cómo aquí disminuye el inventario. Fíjense, sabemos que para un periodo las ventas disminuyeron, entonces pues probablemente también haya disminuido el nivel de inventarios como tal, ¿vale? Sin embargo, para este periodo mire cómo se incrementa considerablemente, pues probablemente las ventas para el periodo 2007 se incrementaron significativamente o no, dependiendo, es decir, para aquí para el periodo se incrementaron, fíjese, 49.000 millones de pesos, 49 millones de pesos, no sé si están en miles o están en millones, se incrementaron las ventas, ¿vale? Pero entonces, ¿qué sucedió específicamente con este periodo? Es importante analizarlo y tenerlo en cuenta. Fíjense que aquí como la rotación de inventario aumenta, ¿cierto? Aumentaron los días, pero estamos hablando de alrededor de 5 días, no es mucho. Pero en términos generales se mantuvo, bueno, después se mantuvo entre los 3 punto algo días, ¿cierto? Es decir, menos de 4 días. Se mantuvo dicha rotación de inventario, es decir, fue rápida. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si la rotación de inventario es rápida,
pues lógicamente hará que el ciclo efectivo también sea un poco rápido. Es decir, cuando hablamos del ciclo operacional y ciclo efectivo de la empresa, ciclo operacional, tenemos en cuenta desde el momento que inicia la operación, es decir, compra de insumos, hasta el momento que recaudamos el dinero de clientes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si los días de inventario, es decir, son más rápidos, pues eso me garantiza que yo pueda entregarle rápidamente ese producto al cliente, y si los días de cliente son rápidos, también garantiza que el recaudo sea rápido. Entonces, al final, todo el ciclo de la empresa va a ser un poco más rápido, y ahorita lo vemos. Entonces, fíjense aquí para el caso de la rotación, por ejemplo, de materia prima, vemos, por ejemplo, costo de materia prima utilizada sobre inventario promedio de materia prima, ¿vale? También lo podemos trabajar en días si queremos, es decir, en días esto va arriba y esto va abajo por 360. Promedio de la materia prima sobre el costo de la materia prima. Eso lo sacamos del estado de costo. En cuanto a la adopción de productos en proceso, costo de producción sobre inventario de productos en proceso, inventario promedio de productos en proceso. También lo podemos hacer. Y ya, digamos, acá tenemos la rotación de proveedores, que tiene que ver, digamos, también con las compras a crédito y la cuenta por pagar a proveedores, es decir, el tiempo que nos demoramos en pagarle a los proveedores. Entonces, fíjense, para calcular la rotación de proveedores, en este caso tenemos pues los proveedores del balance general y el costo de venta, tal cual como lo especifica o lo contempla la fórmula. Los proveedores y el costo de venta o las compras a crédito. Pues a veces es complicado de pronto tener las compras a crédito. Si tenemos el estado de costo, perfecto. Tenemos las compras a crédito. Pues si no tenemos, pues puede haber una variante, es decir, podemos tomar el costo de venta, porque igual la mercancía que le compramos a los proveedores nos cuesta. Es decir, entonces estaría relacionado también con el costo de venta, aunque el costo de venta como tal en este tipo de empresas pueden haber otros elementos que no necesariamente tengan que ver con el proveedor de la mercancía. Sin embargo, como no tenemos, digamos, los elementos ahorita, tomamos el costo de venta. ¿Vale? Entonces fíjense que nos da alrededor, en promedio, si seleccionamos, nos da en promedio 11 días. Es decir, en promedio estamos pagando a los proveedores a 11 días. ¿Vale? De pronto, si tomamos las compras a crédito, nos daría un resultado más exacto, ¿vale? Más acorde con lo que está sucediendo. Por el momento tenemos este resultado, es decir, que la rotación de proveedores también ha sido un poco rápida, ¿vale? Entonces, fíjense que ya tenemos en cuánto le estamos pagando a los proveedores, ¿vale? En 11 días en promedio. Entonces, tenemos que, si le estamos pagando a los proveedores en 11 días, pues la idea es recaudar el dinero de los clientes lo antes posible para poder atender los compromisos con los proveedores, ¿vale? Entonces, cuando analizamos el ciclo de efectivo de la empresa, entonces más o menos aquí tenemos ciclo efectivo y ciclo operativo. Entonces, fíjense lo que sucede, es como ubicar, en promedio estamos vendiendo la mercancía 4 días, ¿cierto? Estamos recaudando en promedio 31 días, en el caso que estamos analizando acá de la empresa. En promedio estamos recaudando la cartera en 41 días, ¿vale? Si yo saco aquí más promedio, ¿cierto? Tengo de que en promedio estoy calculando, recaudando la cartera alrededor de 31 días. En promedio estoy vendiendo en 4 días el inventario y estoy pagándolo en 11. Entonces, fíjense, cuando vamos al gráfico, tenemos que, si en promedio estoy vendiendo a 4 días y estoy recaudando a 30, entonces mi ciclo operativo, todo será de cuánto? De 34 días. Es decir, lo que me demoro en venderlo como lo que me demoro en recaudarlo. 34 días. Pero en promedio lo estoy pagando a los proveedores a 11 días. Entonces, cuando yo resto, ¿vale? Es decir, cuando yo resto lo que me demoro en pagarle a los proveedores con lo que me demoro en recaudar, entonces me daría el ciclo de efectivo de la empresa. Para este caso, le decís, este caso puntual, me dice que si yo me demoro 88 días en vender el inventario, 65 días en recaudar la cartera, mi ciclo operativo será de 153 días.
pero me demoro en pagarle a los proveedores 151 días, entonces 153 días, que es el ciclo operativo, menos la rotación de proveedores, me da el ciclo efectivo o ciclo de caja, que serían 2 días. Es decir, que una vez yo le cancelo a mis proveedores, cuento con 2 días para recuperar ese dinero, porque en muchas ocasiones yo le pago a los proveedores con recursos costosos, con recursos propios, ¿vale? La idea es que yo le cancele a los proveedores con recursos de las ventas mías, es decir, que pueda recaudar dinero antes de cancelar a los proveedores, ¿ok? Entonces ese el ciclo efectivo como tal vendría dado por, tenemos las 3 rotaciones: la rotación de cartera, la rotación de inventario y la de proveedores. La rotación de inventario más la de cartera me da el ciclo operativo, que son estas dos. Ahora, si tengo el ciclo operativo, entonces el ciclo operativo menos la rotación de proveedores me da el ciclo efectivo. Ahí tengo el ciclo efectivo. Y por último, la rotación de activos fijos, ¿vale? Que no es más que mirar con qué eficiencia la empresa estaba empleando sus activos fijos para producir ventas o para generar ventas. Este es un indicador que, digamos, se utiliza al momento de ver el análisis Dupont. Cuando lo veamos más adelante, este indicador se utiliza, es decir, para visualizar si la empresa realmente está obteniendo una rentabilidad en el activo sobre, o a partir de la eficiencia con la que maneja sus activos o sus recursos para producir ventas, o si del margen que obtiene de tales ventas. Entonces, este es un componente clave dentro del Dupont. Pero acá lo estamos analizando por separado, es decir, como rotación de activo fijo. Entonces, en este caso tenemos las ventas sobre el activo fijo, es decir, cómo mis activos fijos producen ventas. O cuánto representan las ventas del total invertido en activos fijos. También se puede mirar. Tenemos los resultados y los podemos, digamos, analizar como tal y nos arroja, digamos, una interpretación de dicho indicador. Ya revisando el caso pues, que estamos analizando acá de esta empresa, de la industria palmera, vemos por ejemplo las ventas con los activos fijos, que es la propiedad, planta y equipo en este caso. Entonces cuando dividimos las ventas sobre el nivel de activos fijos, nos arroja esto, 7. 7 que nos dice, nos indica de que por cada peso invertido en activos fijos, ¿cuánto estoy generando en ventas? Pues lógicamente el propósito es que entre más, entre más recursos o entre más niveles de ventas genere por cada peso invertido en activos fijos, pues mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy siendo eficiente en el uso de mis recursos para generar ventas. ¿Vale? Entonces fíjense cómo aquí en promedio la empresa está generando, por cada peso invertido en activo, está generando 5.9, es decir, 6 pesos, alrededor de 6 pesos en promedio en ventas. ¿Vale? Entonces es muy importante ese resultado dentro de una empresa, ya que cuando analizamos, digamos, la interpretación, fíjense lo que tenemos. Por ejemplo, los activos fijos rotaron, para este caso en particular, 0.7 veces en el año 2, 0.8 en el año 3. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que las ventas fueron en estos 2 años inferiores a los activos fijos. Esto es que no alcanzaron a vender un peso por cada peso invertido en activo fijo. ¿Vale? Entonces fíjense que para el caso acá del ejercicio que estamos analizando, pues sí, realmente sí se alcanzó a vender, digamos, más de lo invertido. Si lo graficamos, por ejemplo, si lo graficamos aquí, es importante siempre graficar, porque graficando la gráfica me dice muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, si quiero, pues puedo quitar los activos fijos y dejar solamente el nivel de venta, y eso lo comparo con la rotación que está en línea, pero en el eje secundario la voy a ubicar, y también voy a colocar, voy a editar los periodos para saber con claridad en qué periodo estoy analizando. ¿Cierto? Tengo este gráfico. Aquí están los ingresos operacionales con la rotación de activos fijos. ¿Vale? ¿Qué puedo apreciar? Hombre, ¿cuál es el comportamiento que están teniendo las ventas y la rotación de activos fijos? Es decir, cómo se están empleando los activos fijos para generar pesos en venta. Fíjese que, digamos, cuando el nivel de venta disminuyó,
pues también lo hizo la rotación de activos fijos. Cuando incrementó, miren cómo incrementó el nivel de rotación. El comportamiento es muy de la mano. Claro, porque es muy de la mano. Porque en el indicador tenemos que las ventas van arriba y el activo fijo va debajo. Es decir, que si aumentan las ventas, así lo hará el indicador. Si disminuyen las ventas, así lo hará el indicador. ¿Vale? Entonces, analizándolo, miren cuál ha sido el comportamiento. Es decir, en promedio se ha ubicado alrededor de qué? De 6. ¿Cuánto fue que nos dio el resultado en promedio? Se ubicó alrededor, vamos a corroborarlo aquí de rapidez, en 6, más o menos 6 pesos. Es decir, 6 pesos se generaron por cada peso invertido en activo fijo, se generaron pues 6 en venta. ¿Vale? Ese fue, digamos, como que el promedio, pero los periodos más altos, más significativos en eficiencia fueron periodo 2008, ¿vale? Periodo 2011 y 2015. Es decir, que cerró con un nivel, digamos, significativo acá en cuanto ojo, a la generación de ventas. Pero fíjense que la generación de activo fijo cayó. La eficiencia de los activos fijos cayó. Pues claro, pues seguramente obedece al hecho de que para ese periodo se invirtió más, pero se generaron menos ventas. ¿Vale? Es decir, en comparación con otros periodos, que de pronto se invirtió menos, pero se generaron más ventas. Por eso es que aquí la eficiencia aumenta. ¿Vale? Ok, esos son los indicadores de actividad, ¿vale? Entonces, intentaré grabar ahora en otro video los indicadores de rentabilidad y endeudamiento, dado que ya el video pues alcanzó alrededor de los 51 minutos. Entonces, para que sea, digamos, más fácil de entender. Entonces lo voy a grabar en otro video en cuanto a la rentabilidad y los indicadores de endeudamiento. Vale, nos esperamos en el siguiente video. Gracias.